muerte de Fidel Castro en la madrugada del sábado tiende a monopolizar todas las conversaciones y por supuesto será un tema en nuestro programa de esta noche. ¿Cuán importante fue, cuán decisivo fue para la izquierda chilena y para la derecha en nuestro país Fidel Castro durante todo su gobierno a partir del triunfo de la Revolución Cubana? Por supuesto vamos a hablar de eso esta noche. También de la carrera presidencial y los incidentes o los acontecimientos de este fin de semana en el Partido Socialista que parecen haber afectado a Ricardo Lagos. Y también nuestro invitado va a ser el triunfador de la elección del Colegio de Profesores que sorprendentemente arrasó con el monopolio o la hegemonía del Partido Comunista en ese gremio. A partir de este momento conversamos en Buen Chileno aquí en el 13. Bienvenidos. Renueva tu notebook con Acer e Intel. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan En Buen Chileno. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a la pantalla del 13. Conversamos, hablamos en Buen Chileno a partir de este momento, transmisión conjunta con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. Saludamos a nuestros panelistas partiendo por el pajarito nuevo, Sergio Melnik, nuestro nuevo panelista. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Con don Jorge Burgos, ¿cómo está, don Jorge? Buenas noches. Doña Pilar Molina, ¿cómo estamos, Pilar? Muy bien. ¿Todo bien? Pato Fernández. Muy buenas noches, bienvenidos. Les quiero mostrar, para que empecemos a hablar de la relación de Fidel Castro con Chile, el siguiente mensaje en Twitter que ha traído controversia desde el sábado en la mañana, en la condolencia o las condolencias de la presidenta Bachelet al presidente Raúl Castro y la frase, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina, con la que define a Fidel Castro. ¿Cuán acertado, cuán equivocado el mensaje de la presidenta, cuán representativo de lo que piensan todos los chilenos? Sergio Melnik, ¿cuál es tu opinión respecto de esta parte del asunto? Mira, el tema de Fidel Castro es un tema complejo. Personaje que dominó uno de los personajes más importantes del siglo XX y yo creo que no admite caricaturas, pero la única manera de entender el tema de Fidel Castro es a partir de una reflexión más profunda del ser humano. Porque en el mismo Fidel Castro hay personas que hablan peste y hay personas que hablan maravilla. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa en el ser humano que esa característica es posible? Y, hay varias cosas anteriores que tienen que ver con el análisis importante. Yo, por supuesto, soy de los que veo lo peor. Yo personalmente veo lo peor como experiencia chilena, como experiencia internacional, como resultados de su dictadura. Y el tema es que la presidenta, que se supone que representa a todos los chilenos, no nos está representando en un tema que es tan conflictivo. En un tema en que al menos la mitad de la población chilena piensa de una manera y la mitad piensa de la otra. Ella no tiene derecho a expresar sus opiniones personales a nombre del país. Pato Fernández, ¿tiene derecho la presidenta o no? No creo, no sé si un Twitter habla a nombre del país. Y creo que la presidenta se dio un gusto. Creo que... Pero la vocera salió a decir que representaba al gobierno ese tuit. O sea, lo dejó bien claro. Y es lo único que ha hecho la presidenta, pero bueno. Pero mi opinión es que yo creo que ella manifestó su opinión acá y que creo que es parte de su historia. Creo que eso es real. La presidenta Bachelet viene de un tronco socialista que se sintió, que creció considerando a Fidel Castro un personaje admirable, como una cantidad inconmensurable de gente en América Latina y en la política chilena, si es que hicieran recuerdos ellos mismos de lo que pensaban en ese entonces. Y creo que acá, no sé, atolondradamente, no atolondradamente, se tomó la libertad de darle curso a eso sin mayores cálculos. Pilar Molina. Bueno, yo creo que ella es la presidenta de Chile, que cuando ella tuitea tiene que entender también que está representando la dignidad del cargo. Y yo en verdad no me imagino de qué dignidad habla, del líder de la dignidad y de la justicia social del pueblo cubano y Latinoamérica. ¿De qué está hablando? Cuando Hablando de algo que 57 años sin libertad, con dictadura, con exilio, 2 millones de cubanos que han tenido que salir por el mar buscando otra patria. ¿De qué está hablando? Es como un amigo cubano mío decía hoy día en una columna, y que a mí me hizo mucho efecto, decía que esto es, cuando ellos se dan cuenta que hay gente que idealiza al revolucionario y que hablan de Batista, porque es como que hubiera estado 2 años en el poder Fidel Castro y todos hablan de que tenía convertido entonces Batista a la prostitución en Cuba, entonces maravilloso que vino a El Salvador. Y dice,
Es lo mismo el caso de una niñita que es violada sistemáticamente por su padrastro. Y resulta que hacia afuera, hacia la sociedad, todo el mundo habla de la maravilla del padrastro, que lo digno, cómo contribuye al bien común. Esto es lo mismo dice que sentimos los cubanos cuando nos damos cuenta que existe esta especie de ilusionismo mágico con Fidel Castro, que para nosotros fue un dictador que determinó qué comíamos y lo poco que comíamos, qué estudiábamos, que nunca tuvimos acceso a nada, ni siquiera teníamos acceso a la libertad y que tuvimos que salir arrancando. Bueno, pero esta es la experiencia de un amigo mío cubano que le escribió hoy día. Entonces puede ser un panfletario para ti, pero yo creo que hiere la dignidad de las víctimas. Y Bachelet, que fue víctima, deberá ser más respetuosa de las víctimas de Fidel Castro, que son millones. ¿Debiera ser más respetuosa, Jorge Burgos? No, a ver, yo coincido una cosa con lo que decía Sergio. Hay que tratar de hacer un análisis un poquito menos de pasión, con menos desmesura sobre esto. Yo creo que uno tiene que tratar de aportar en eso. Yo no comparto lo que dijo la Presidenta de la República. Yo no creo que sea el líder de la dignidad latinoamericana. No lo creo. Y creo que cualquier análisis, incluso sacándole pasión y desmesura, el juicio histórico de Castro va a ser mucho más desfavorable que favorable. Porque muchas veces sucede en las dictaduras que hay ciertos elementos que hace que haya cierto juicio positivo, lo que hizo en educación, en salud, el castrismo, indudablemente la universalización de esos derechos, son temas que puede poner el haber. Pero todas esas cosas están oscurecidas en las dictaduras cuando no se respetan los derechos más esenciales. Y pasa con los dictadores. Pasó con Castro, va a pasar un tiempo, y va a pasar con Pinochet. Respecto a Pinochet hay gente, que a mí me parece que hay gente decente, que todavía cree que Pinochet fue un aporte en Chile y se le olvida el carácter de un violador de derechos humanos y lo corrupto que fue. Porque también tuvo claros, sin duda el ordenamiento económico que hubo en algún momento fue muy importante y fue base para cosas que vinieron antes. Pero ese claro, por ningún motivo permite dejar de tener un juicio de reproche brutal respecto a lo que fue. Yo creo que la Presidenta lo que ha hecho es más bien un acto más propio de el sueño que fue para mucha gente de izquierda en este país el proceso castrista. Que fue un tanto irreflexivo, sin duda. Después... Cuando en ese entonces no sé si fue irreflexivo. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque al final toda esa gente, cuando tuvo la oportunidad de ejercer el poder, a nadie se le ocurrió hacer las pilatunadas que hizo Castro. ¿Ah? No, pero acuérdate, Jorge, porque esta cuestión es como un periodo muy largo. ¿Sí? Esta es una historia compleja y que pasa por muchos momentos. Ahora cuando la gente habla de esto, en general habla de sí mismo o de lo que cree o ideológicamente más que del personaje de esta historia. En los años 60, todos los países de América Latina, salvo Chile, creo que Costa Rica, estaban sumidos en dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos, cruentas como nunca fue la dictadura castrista, que puede haber sido muy totalitaria, muy controladora, pero que no ha ejercido, digamos, no tuvo los 1000 y tantos centros de torturas que tuvo Chile, que ha tenido controles de otros tipos en las libertades de expresión, en la ausencia de democracia, etcétera. Pero en todos los derechos sindicales, derechos políticos, exactamente. Si se trata de derechos civiles, en Cuba no va a ir a encontrar ningún ejemplo. Pero lo que quiero decir es que aquí hay varios momentos, hay muy distintas etapas. A partir de cierto momento, yo creo que son muy pocos los que defienden lo que ha venido pasando en el proceso cubano. Sí. Y de hecho, una de las cosas que uno ahora puede lamentar, y que yo por lo menos lamento de que haya ganado Trump, es que siento que contra la muerte de Fidel Castro, si hubiera estado de presidente alguien como Obama, este proceso hubiera seguido un curso mucho más fluido y rápido. En cambio, con Trump, las posibilidades de que renazca un cierto orgullo en un mundo socialista y cubano, etcétera, frente a algo que aparece tan poco deseable y tan nefasto, no es menor. Volvamos sobre ese tema en un momento más, pero le quiero preguntar a Sergio Melnik. Sergio, el paralelo que hace Jorge Burgos entre Pinochet y Fidel Castro. Yo creo que este tema saca las peores pasiones, porque es un tema emocional y la gente hace con lo que le conviene. Cuando les conviene, ocupan la historia; cuando no les conviene, no ocupan la historia; cuando les conviene, miran lo bueno acá, miran lo bueno allá, y hay una incoherencia enorme en casi todos los analistas, de un lado o del otro, mío también. A mí me parece que lo importante es qué lecciones saca uno de esto. Y lo que uno ve con el caso de Fidel Castro, con todas las atrocidades que ha cometido, con el hecho que tiene un muro peor que el que quiere construir Trump,
que la gente se quiere ir y no los dejan irse. La pregunta es qué lecciones sacamos. Yo creo que lo más importante es entender que hay ciertos sueños que se transforman siempre en pesadillas. Que es una ilusión, que es preciosa como sueño, que es una fantasía, pero que es una utopía. Y las utopías de ese tipo, en la práctica, terminan siendo desastrosas para las personas. Y en esa medida, el paralelo que hace Burgos. Bueno, lo que pasa es que Jorge hace, a mi juicio, lo correcto, que es decir que hay contextos históricos en que se miran las cosas. Y lo que pasa acá es que cuando a uno le conviene mira el contexto y cuando a uno le conviene no mira el contexto. Que es lo que pasa con la izquierda y lo que pasa con la derecha. La derecha siempre ha pedido que se miren las cosas en contexto. Siempre ha pedido que se mire lo bueno y lo malo. Siempre entonces la izquierda dice no, porque aquí es intransable, porque nada de esto justifica, pero sí se lo justifican a Fidel Castro, y sí se lo justifican al de Corea del Norte, y sí se lo justifican a otros. Entonces, es un tema pasional, emocional, y eso es lo que yo quiero transmitir. El socialismo es emocional, pero su filosofía, su doctrina es racional. Y lo que construye es una utopía sobre el ser humano que no es verdad. Es el pensamiento de que el ser humano puede ser un robot programable. Y la evidencia dice que no lo es, y por eso fracasan todos los sistemas socialistas que se han intentado, marxistas, porque hay otros socialismos que son mucho mejores y que son benignos y que son deseables. El marxismo como tal, que es el que ha inspirado a Cuba y a la Unión Soviética y a todos los países latinoamericanos, es un fracaso donde se lo mire porque su base teórica está equivocada. Jorge Burgos. Sí, mira, a mí me gustaría decir un par de cosas respecto de lo que le espera a Cuba. Pero antes de eso, hazte cargo, porque lo que dice Sergio Melli que es la izquierda mira el contexto cuando le conviene y cuando no mira el contexto. Pero mira, lo de Pinochet intransable. acá no hay problemas de izquierdas o derechas. Aquí lo que no admite, a mi juicio, ninguna posibilidad de justificación moral es el doble estándar frente a la violación de los derechos humanos. Vengan de la izquierda o de las derechas. Cuando alguien o algún partido político arguye que se justifica determinadas cuestiones que son violaciones de derechos humanos dependiendo de la característica de la dictadura que se trata, estamos mal. El valor universal de los derechos humanos no admite análisis a partir de qué tipo de dictador es el que está violando los derechos humanos. Y es cierto, probablemente el tipo de dictaduras son distintas. Totalitarismo, en el caso de Cuba, una violación más sistemática de los derechos humanos en otras dictaduras, pero lo cierto, lo concreto, que la violación de esos derechos no admite un doble estándar. Y a mí me parece que eso es central. Cuando nosotros empezamos a determinar que en algunos momentos se justifica la violación de derechos humanos, estamos mal. Y al final estamos justificando lo injustificable, sin ninguna duda. Pero es una contradicción porque partiste hablando del contexto. Partiste hablando del contexto y el contexto también las situaciones, y ahora te fuiste al absoluto, no al contexto. Pero, yo creo que no. o sea a tu juicio la violación de derechos humanos permite analizar a partir de contextos. Por supuesto. Ah, no, yo creo que no. Es como, dime una cosa, en la ley, no. Matar es malo, ¿no? A mi juicio sí. ¿Y matar en defensa propia? No es tan malo. Hay causales justificación. Entonces, cuando tú te pones a analizar la realidad en blanco y negro, nunca vas a entender la realidad porque la realidad no es blanco y negro. Bueno, pero es que es distinto una causal de justificación frente a una acción de reproche respecto a una violencia mayor que es la legítima defensa privilegiada o la normal. Es totalmente distinto a determinar la muerte de personas por lo que piensan. Eso no admite contexto. Sí, claro que no admite. ¿Y las guerras? Perdón, ¿y las guerras? Bueno, es que en definitiva, cuando tú crees que hay contexto respecto de la represión, tenemos una diferencia brutal. Tenemos una diferencia, profesor, pero que tú partiste hablando del contexto. No. Yo te puse la razón en el contexto. Yo partí hablando... No puede mirar la realidad del año 50 mirada desde el 2020. Son realidades distintas, porque tenemos una sociedad que evolucionó, tenemos más conocimiento, tenemos más entendimiento. Yo partí hablando del contexto a partir de la cierta justificación que yo encuentro, explicación más que justificación respecto del Twitter de la Presidenta de la República. Hubo una izquierda sudamericana o latinoamericana que, como tú dices, a una de las figuras más importantes del siglo XX creyeron, le dieron una oportunidad. Esa oportunidad terminó muy mal. Sí, pero es lamentable. Pero hasta el día de hoy se la dan. Está pidiendo la palabra. Sí, no se la da. La izquierda sí. La izquierda es chilena ha sido lamentable que cuando muere el último dictador del siglo XX que representa el fracaso de los socialismos reales, que han fracasado sistemáticamente, sea la presidenta de Chile, que nos representa a nosotros, la que lo reivindique. Y se le olvide el tema de la libertad. Has dicho muchas veces la palabra dictadura. Yo te digo, para mí es imperdonable. Yo cuando leí ese tuit, yo encontré que ella se está dando un gustito que no tiene derecho a dárselo. Imperdonable, como se lo dio cuando estuvo el año 2009 en Cuba
le dijeron en un acto oficial, ella como presidenta de Chile, y le dicen que Fidel Castro la quiere ver, sale a paso de polka, que fue notorio, fue comentario, y después de que se reúne con Fidel Castro, nosotros tenemos que Fidel Castro además dice, apoya a Bolivia, y dice, de eso estaba hablando con Michelle Bachelet, y de me apoya a Bolivia y no de los fascistas chilenos que le quitaron el mar. Ahí renunció Alejandro Foxley, y ese fue otro gustito, renunció allá, me acuerdo. Cuando te tocó vivir una dictadura, ¿la combatiste con el mismo entusiasmo con que estaba hablando de esto? ¿Tú luchaste en contra de la dictadura que te tocó? A ver, de partida, yo siempre pude ejercer el periodismo en dictadura. En dictadura. Si yo hubiera estado en Cuba, probablemente habría terminado en la cárcel. No, era un tema de... Yo podía ejercer el periodismo y lo ejercí. Tú lo podías ejercer porque eras partidaria de la dictadura. No me conviertas un cuestionamiento a mí, una dictadura de 57 años. Yo te quiero preguntar si tú eras partidaria de la dictadura o no. La izquierda, cuando tú le hablas de su simpatía con la dictadura de Fidel Castro, ¿qué es lo que trata de hacer? De descalificarte a ti. No seas ridículo. Yo estoy en contra de la dictadura de Fidel Castro. Yo no soy partidaria de las dictaduras. Pilar, ni de izquierda, yo estoy en contra de la dictadura de Fidel Entonces, Castro. Te quiero preguntar a ti si estuviste a favor o en contra de la dictadura de Pinochet. Yo estoy en contra de la dictadura de izquierda y de derecha. ¿Te satisface? No me satisface. ¿Estuviste en contra de la dictadura de Pinochet? ¿Tú crees que yo estoy aquí en el banquillo de los acusados? Sí, ahora sí. Yo no estoy en el banquillo de los acusados. ¿Estuviste en contra o a favor? Tú, que eres un frívolo, no tienes tú la autoridad para venirme a cuestionar a mí. Yo estoy en contra de las dictaduras. ¿Lo puedes contestar? ¿Estuviste en contra de Pinochet? Fíjate que sí. Y si tú lees los artículos que yo escribí en el Mercurio, te daría mucha risa ver lo crítica que fuimos. Listo. No sabía que había La única vez que estuve yo con él almorzando, le dije que iba a perder el plebiscito. La única vez. Y lo iba a perder. Le dije, almorzando que estuve a perder el plebiscito. Como periodista, la única vez en mi vida que estuve con él como periodista, con un grupo de periodistas, le dije que iba a perder el plebiscito. Si tú te dieras la lata de leer un poco más de historia y no crear que la historia empezó contigo, te podrías dar cuenta quizás que el Mercurio cumplió un rol de combate y trató de abrir la democracia. ¿La dictadura? Sí. Pero te pusiste escandalosa. Bueno, pero lo que pasa es que usted, su manera de ver la que son completamente sectarios. Hizo un trabajo. Si ustedes quieren que teníamos que irnos al Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y cortar las armas con Fidel Castro desde Carrizal para combatir la dictadura, esa no era la única manera. Esa no era la única manera. Y además, yo no. Tú tienes un amor por Cuba, que es lo que hace que ahora te vayas también a Cuba al funeral, ¿no es cierto? Que te nubla la vista, Pato. Pero si te estoy diciendo que yo llevo mucho tiempo y en el Clinic que hemos reunido y hemos hecho especiales al respecto, críticos de la dictadura castrista. Se te nota, porque en tu manera de argumentar no se te nota, lamentablemente, porque tiendes a confundir 57 años de dictadura. ¿Te puedo contar entonces? Con una dictadura de Pinochet que yo creo que no tuvo la crueldad de ser 57 Es que lo que estás diciendo es una barbaridad. 3 generaciones. Pilar, lo que estás diciendo es una barbaridad. No fue equivalente. Ya, el Pato Fernández, ya. Vamos. La dictadura de Pinochet no es muy comparable con la dictadura de Fidel Castro. ¿Por qué? Primero, son de categorías completamente diferentes. O sea, hay una que se hace en nombre de unos ciertos valores, de una convicción que fracasa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio. O sea, una de las cosas tristes que creo que va sucediendo con la muerte de Fidel Castro y que todos caemos en esa cuenta, es que hay el final de un siglo, estamos viendo el final del siglo XX, que tuvo una fe y que existió una fe que se llamó socialismo, que la tuvo, permeó el cristianismo, permeó múltiples sectores, que era una fe en un mundo más igualitario, en una posibilidad donde no fuera el dinero lo que rigiera todas las cosas, que estuvo a la causa de los pobres como principal motivo de su bandera, la redención de los pueblos oprimidos, que estuvo en contra y en la lucha de grandes dictaduras que estuvieron avaladas por los Estados Unidos en tiempo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pinochet llegó, si se trata de crueldades, que cuando llegó el momento de aplicar esas utopías maravillosas fueron crueles, mataron, no fue cruel. Aplastaron. No fue cruel. No es cruel. No es cruel cuando a ti no te dejan salir para arrancarte de la dictadura de tu país. No es cruel. Es que no solo eso no solo es cruel. Eso es lo que vuelve condenable todo esto. No es cruel en el sentido que no tuvo centros de torturas.
no hay desapariciones. No hay en Cuba. cárcel política en Cuba. Ya, pero Hay están cárcel monopolizando política. ustedes. o sea, Hay cárcel a ver, política. Y en contra de eso yo he estado No han matado a nadie en Cuba. siempre, No hay Pilar, fusilamiento. siempre, no como tú. Tú no estuviste en contra siempre. Y por eso me llama la atención que ahora hables con tal pristinidad, con tal limpieza sobre Me gusta, lo que son las me dictaduras. gusta ver Yo he que tú estado como juez siempre en habrías contra de las sido dictaduras. muy mal siempre juez, siempre en contra de las sesgado. dictaduras. les quiero mostrar esta imagen que está llegando en vivo desde La Habana en este momento. A ver si me la muestra Javier Villalobos en pantalla. No, a ver. Ok, ya. No les muestro ninguna cosa porque no está la imagen que me habían anunciado. Sergio Melnik, ¿cuán beneficioso fue Fidel Castro para la izquierda, para la derecha, en nuestro país y para nuestro país en general? ¿Fue beneficioso? ¿Fue más perjudicial? ¿Cómo lo ves? En mi opinión fue tóxico. Fue un sistema que promovió la lucha armada en Chile. O sea, entiéndeme, ¿qué símbolo, que es lo que yo quiero tratar como la sociedad se mueve de forma simbólica, que le regale un presidente al otro una metralleta? Y que un presidente ande con una metralleta adentro de la moneda. Eso es un símbolo muy malo. Es un símbolo que finalmente lleva a la lógica de la guerra. Y eso es lo que pasó en Chile, en mi entender, y lo que ha pasado en toda América Latina. Y los regímenes apoyados... O sea, Cuba fue un país que claramente intervino en otros países. Porque a mí me da risa porque es como si en la Guerra Fría solo hubiera existido Estados Unidos. Y la KGB no existía, y los otros no existían. Existían todos, y los cubanos estaban metidos acá como están metidos en Venezuela. Y es parte de un sistema histórico que existió. La pregunta que tenemos que hacer es si vamos a seguir gritándonos unos con otros sobre el blanco y negro cuando en la realidad son grises. Es que haya habido en la historia de la humanidad una dictadura más horrible que la soviética. Se me Claro. ocurren pocas. Está bien, pero ese era el modelo que Probablemente inspiraba a la- Chile. Se me nazi. ocurren pocas. Claro, pero La ese era, nazi que le compite. ese era el modelo que se usaba en Chile y que todavía lo usa una parte de la izquierda. O sea, nosotros tenemos a la señora Vallejos que dijo que la luz que iluminaba su cosa era Cuba. Cuba es el peor de todos los ejemplos porque es una cosa que ya sabemos que no funciona, que produjo un efecto en América Latina terrible, que produjo efectivamente ese idealismo, que metió las utopías, pero el resultado es terrible. Jorge Y- Burgos, y para la- que vamos terminando este tema. Creo Sí. que produjo un efecto más bien negativo en izquierdas que históricamente habían valorado la democracia. Yo creo que el espejismo del castrismo fue produciendo, a mi juicio, una desvalorización de la democracia. Y eso en Chile, a mi juicio, fue una de las causalidades mediatas o inmediatas de procesos muy brutales que ocurrieron en Chile. O sea, en parte, la división que se produce en Chile, la falta de diálogo, la imposibilidad de salir de un intríngulis político el 73, tiene que ver con que un sector empieza a desvalorizar la democracia. Y eso justificó, a mi juicio, lo injustificable, que fue el golpe militar y brutalidades que vinieron después, como, claro, también fuimos parte de la brutalidad de la Guerra Fría, el Plan Cóndor y todas esas brutalidades tuvieron que ver con un país, ¿no es cierto?, que fue de un péndulo a otro, muy complicado. Pero el siguiente Entonces yo es la creo la democracia cristiana que apoyó el golpe con todo. sí, un sector de la democracia cristiana No, apoyó el el sector, golpe. si hubieron 13 Bueno, nomás que sí, firmaron el sí, papel, sí, ya. sí. Entonces, ¿quieres pero decir la bendición? pero déjame terminar a mí una cosita, porque la idea de este programa es que todos podamos conversar. Muy bien. Por cierto que la democracia cristiana apoyó el golpe en el entendido que no había otra salida. Y después yo creo que mucha gente que creyó que era una cuestión transitoria, obviamente reconoció el error de haber apoyado aquello. No tengo ninguna duda, no hay que negar la historia. No hay que negar la historia. Oye, a propósito de la izquierda, la centroizquierda chilena, los quiero cambiar de tema, a ver si Javier Villalobos me muestra las imágenes de lo que pasó este fin de semana en el Partido Socialista, un comité central ampliado, donde llegó el candidato, o precandidato, o postulante, o aspirante, Ricardo Lagos, el expresidente, para pedir que hubiera en el Partido Socialista una definición, ojalá aquí y ahora, una definición que finalmente no se dio. ¿Cómo lo ves, Pilar Molina? Un momento que no cabe duda que fue difícil para Ricardo Lagos. Pilar. La tiene difícil, Ricardo Lagos. La tiene difícil porque la verdad es que cuando él pide aquí y ahora, y ha sido esa siempre su opción, mientras antes se tomara la decisión, más posibilidades tiene él de ser el candidato. Y lo que han ido haciendo los dos partidos, tanto el PS como el PPD, e ir aplazando la decisión, y eso actúa en contra de él. Es obvio que él no es el candidato a las encuestas, lo más probable es que venga la encuesta del CEP y de nuevo venga Guillet con mucha ventaja sobre él. Así que yo creo que a Lagos se le está haciendo cada día más difícil. Lo que ha dado es una gran lección de humildad, que uno no habría esperado de él,
todos estos meses que se ha sometido hasta las pifias que le tenían preparado en el Comité Central, y sin embargo dice que va a seguir peleándola y se agarra también del cuento de las encuestas de Fillon, el candidato que salió en Francia, diciendo que claro, Fillon era cuarto y resulta que ganó. Si se hubiera retirado nunca habría podido ganar, y es posible también que pudiéramos tener una sorpresa. Pato Fernández, ¿cómo ves el presente y el futuro de Ricardo Lagos? Complicado, pero al mismo tiempo, bueno, primero no entiendo al PS en esta cosa, y considero que la nueva mayoría está convertida en una cosa lo más rara que hay y lo más poco admirable que hay. O sea, si es que está tratando de pensar su futuro y su destino en torno a puros cálculos menores respecto de cuál es el que sube en el instante con las encuestas, quiere decir que se va volviendo una coalición a la que no hay que prestarle mucha atención, por lo menos en su oferta. O sea, si tú no tienes algo para proponer, frente a lo cual yo me suba a ese carro, frente a lo cual yo me entusiasme con un proyecto, y lo que hay un mundo aquí que está ofertando sencillamente qué es lo que resuena con más posibilidades de triunfo, creo que la cuestión está bien pobre. No entiendo al PS, fíjate, y no entiendo tampoco quiénes serán los que chiflan, quiénes los que no chiflan, no sé qué apoyan los que chiflan, no, me tiene muy confundido. Sergio Melnik. Bueno, yo tengo una opinión personal, yo creo que Lagos no llega a la papeleta. Me acuerdo que lo dijiste en la noche del 23 de octubre. Que en vez de Lagos llegaba Pacheco. No, yo creo que Pacheco es una alternativa, yo creo que es un tapado. Guille, ¿no? Guille yo creo que tampoco llega a la papeleta. No, No. ¿Por qué no? Porque yo creo que Guille se va a caer por su propio peso, porque yo estoy de acuerdo con Pato que al final, a estas alturas... ¿Poco peso? Poco peso. ¿O propio peso? Poco peso, poco peso. Poco peso político, poco peso de envergadura para presidente. No lo tiene. No lo tiene, independientemente que sea una bellísima persona en lo personal, pero no lo tiene. Es un fenómeno de las encuestas, ya tuvimos una experiencia terrible con las encuestas, y alternativamente Lagos lo que dice, no miremos las encuestas, miremos las propuestas, y a partir de las propuestas conversamos, pero Lagos la lleva muy dura, porque tiene un rechazo curiosamente de la izquierda más dura. Y para Lagos, en su ego debe ser terrible ser pifiado en el Partido Socialista, una cosa que su ego no lo soporta. Y las encuestas le va mal, la encuesta esta semana le fue mal de nuevo. Y las encuestas son un dato más, pero le fue mal de nuevo, y empezó a tirar cosas que son como... La primera propuesta formal que yo le he escuchado es el alza de impuestos. Y eso es un guiño para la izquierda. Eso es claramente un guiño para la izquierda, porque en las condiciones actuales, si para los próximos años proponen volver a subir los impuestos, es pensar que la economía va a estancarse o va a ir a negativo. Entonces, Lagos, en mi juicio, esta semana retrocedió. Y la otra cosa que es muy mal que hizo Lagos es tirarse contra la presidenta en cosas que son de responsabilidad de él. Eso es un error gigantesco. Culpar a la presidenta Bachelet, a quien yo no le tengo ninguna simpatía, pero culparla a ella porque no bajó la tasa de interés del CAE me parece un caradurismo tremendo, y para qué hablar del Transantiago. Entonces, Lagos está cometiendo errores por todos lados, porque en una campaña... Está desarmando el set. Enemistarse con el gobierno no es gratis, lo mismo que le pasó a Guillé. Ha estado muy activo el debate. O sea que Jorge Burgos. Mira, yo creo que no hay ninguna duda que el camino ha sido más complejo de lo que se presumía. Y probablemente muchos de los que decían que Lagos iba a ser un elemento ordenador, hoy día hacen cosas o tienen actitudes que dificultan lo que ayer decían que era el gran argumento para que Lagos fuera el candidato. Y creo que en buena parte la disposición de Lagos, que es una disposición a mi juicio muy generosa, tenía que ver con un campo distinto. O sea, ¿se dieron cuenta la chaqueta alguno? Yo creo que sí, de alguna manera, pero yo creo que es transitorio. Yo, a contrario de lo que cree Sergio y mucha gente que no va a llegar al voto, a la papeleta, como lo denominan, yo creo que va a llegar, más allá de las dificultades va a llegar. Obviamente que le han puesto piedras en el camino, pero yo creo que las va a saber sortear. Creo que la mejor noticia para la centroizquierda chilena, una mirada más social cristiana, socialdemócrata, es una candidatura de Lagos. Creo que es la forma mejor de enfrentar la candidatura de Piñera. Yo creo que detrás de estas declaraciones, no lo digo de Sergio, que mucha gente que no va a llegar también está, de alguna manera, las ganas que no llegue, porque creo que a la hora de buscar rivales para Piñera, es mejor otros rivales desde el punto de vista de la posibilidad de triunfo que la que tiene con Lagos. Es mi impresión. ¿Un comentario? Termino el tiro y creo que no obstante las dificultades va a ser el candidato de la centroizquierda. Sergio Méndez. Yo un comentario muy breve. De todos los candidatos que en la centroizquierda, en mi opinión, Lagos es el mejor. Lejos. O sea,
es de las pocas personas que habla del futuro, de la tecnología, que tiene la autoridad, tiene el peso de estadista, que lo tiene, no cabe ninguna duda. Pero parece que la política no es así. La política, que lo que hemos visto en los últimos tiempos, no elige siempre a los mejores. Y el caso de Bachelet es una demostración que es capaz de elegir no solo a los mejores, sino que a los peores. Y claro, pero es evidente, si es cosa de mirar los resultados de lo que pasa en Chile, este gobierno ha sido no solo mediocre, malo con todas sus letras. Pero y yo creo que Lagos yo creo que es el mejor de todos. A mí me encantaría que fuera candidato. No está fijado eso. Yo creo que, mira, han ocurrido en bastantes países cosas distintas a las que tú señalas. Argentina acaba de elegir entre la continuidad del populismo kirchnerista y una posibilidad cierta de ordenar el país, eligió por ordenar el país Macri. Perú ha hecho lo mismo. Sí. En consecuencia, establecer que está fijado, creo que a mi juicio es bastante riesgoso. Déjame dar la Sí, palabra. está bien, pero yo creo que esa opinión es bien discutible. Se izquierdizan, porque José Miguel Insulza y también Ricardo Lagos lo que hacen es todo el tiempo estarse izquierdizando. Él dijo, no, pero una breve aborto, 5%. No, pero la posición de Ricardo Lagos respecto a Alberto siempre ha sido la misma. Pero fue un guiño. Después el 5% que debía irse no a las AFP, o el aumento del 50% de las cotizaciones, no debe irse a las AFP, dijo. Muy duro. Otro guiño de nuevo a la izquierda. No, es un guiño subir los más bien social, impuestos. pero Insulza también está con un discurso muy de izquierda. Entonces, es curioso como en Chile no priman la idea de derecha y al revés, los referentes son de izquierda y el que no está con la izquierda tiene que dedicarse a ser agradable, porque si no, no tiene posibilidades de prosperar. Porque bueno, si uno diría, si fuera tan agradable para la izquierda, no habrían habido estas 5 pifios del Partido Socialista. Tú dirías cómo una persona trata de no que quiere quebrar con un gobierno que tiene menos del 20% de apoyo, no marca la diferencia, pero no se atreven a marcarla. Oye, pretenden ser cambio, pero con continuidad. Esta cuestión no puede ser con continuidad. O hay cambio o no hay cambio. Entonces están muriéndose en su propia trampa. Yo creo que aquí hay primero que la política está, los cortes están enrarecidos. Y cuando se intenta volver a meterlos en las casillas tradicionales y históricas, se comete un error. Yo, por ejemplo, hace rato que creo que aquí hay un corte que es mucho más generacional que de izquierdas a derechas, y que la incomunicación aquí está dada más bien por un no entendimiento con los nuevos lenguajes, por una dificultad de rescatar como los nuevos temas que andan rondando. Y se trata de poner todo esto en casilla antigua. Lo veo, en la antigua lo digo como con mucho respeto, no así como despreciando para atrás, sino que como que han ido quedando atrás. Y de lado a lado, o sea, por ejemplo, el desprecio con cierto mundo generacional más joven tiene de Lago, no lo entiendo. Así como no puedo entender que Lago siga rodeado de los mismos voceros y gente que hacen sentir, cuando uno lo ve en la televisión o adentro o en un diario, te hacen sentir que la historia no está transcurriendo, te hace sentir que seguimos como en los años 90. No puedo entender que decidan los voceros que decide y que lo representen quienes lo están representando, cuando él, que tiene una cabeza bastante fresca y con bastante visión y con buenos análisis para adelante, no consiga empatizar y traer a cerca suyo otro tipo de idioma. Uno que parece, perdonen que los interrumpa, uno que parece haber, perdona Sergio, uno que parece haber empatizado y que parece haber enganchado con su masa de votantes es Mario Aguilar, el nuevo presidente o el presidente electo del Colegio de Profesores, que en una elección donde participó un poco más del 50% del padrón electoral, obtuvo casi un 70% de los votos y básicamente pulverizó la hegemonía del Partido Comunista, que ya llevaba 3 o 4 periodos al mando de ese colectivo. Mario Aguilar, el nuevo presidente, o al que a partir de enero será el presidente del Colegio de Profesores, es nuestro invitado esta noche aquí en Buen Chileno. Te damos la bienvenida, Mario. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mario, las entrevistas que diste la semana pasada básicamente hablaban de una crítica muy fuerte a la directiva de Jaime Gajardo, una directiva que en tu opinión, en tu planteamiento, estaba demasiado alineada con el gobierno, y lo que parece haber ocurrido, si es que uno sigue esa interpretación, es que hubo un voto de castigo para esa línea del Partido Comunista, integrado a la nueva mayoría, integrado al gobierno. ¿Ves ese castigo en el triunfo, o ves un triunfo más de tu proposición, de tus propuestas? Bueno, para ser justo, yo creo que hay de las dos cosas.
O sea, hay una crítica y un cuestionamiento a un enfoque del trabajo gremial muy subordinado a los partidos, a los lineamientos de una coalición, muy alineado con las políticas de gobierno, exageradamente alineado con las políticas de gobierno, obsecuente, diría yo. Pero también uno ve que muchas veces la crítica, cuando no hay opción, se traduce en apatía, se traduce en no participación, y en este caso yo creo que nosotros tuvimos el mérito de levantar una opción, de levantar una propuesta, de no solo quedarnos en oponernos a un planteamiento que hacía la nueva mayoría dentro del gremio, sino de hacer propuestas, presentarle a los profesores un planteamiento de cómo creemos que debe ser el gremio, tener una postura frente a la reforma educacional, tener una crítica a la carrera docente, pero a su vez tener una propuesta de cómo a nuestro entender debía ser la carrera. Entonces, creo que supimos sintonizar con ese sentimiento, y yo no sé si es pretencioso, pero hago una cierta analogía con el caso de Valparaíso, donde, a diferencia de otras comunas, en donde existió una opción, la gente fue a votar, se entusiasmó, se motivó, participó. Y yo creo que en el caso de nuestro gremio pasó lo mismo. La gente tenía una fuerte crítica a la condición del colega Gajardo, de hecho su votación bajó dramáticamente, pero a su vez se motivó a ir a apoyar nuestra propuesta. Porque había una alternativa. Pilar Molina. ¿Votó más gente que la otra elección? Votó más gente que la otra vez. Eso no ocurrió en Valparaíso, ¿ah? Ah, no, sí, es cierto eso. Mario, una pregunta. Usted se opone a la carrera docente que ya está aprobada. ¿Cuál usted pretende que hagan? ¿Que la deroguen? Nosotros creemos que esa carrera docente no resuelve los problemas o las necesidades de la profesión nuestra. Nosotros creemos que esa carrera docente no va a venir en apoyo del buen desarrollo del profesional de la educación. Nosotros creemos que esa carrera docente no le hace bien a la educación chilena porque consolida una lógica, que es la lógica de que ser un buen profesor es producir rendimiento en las pruebas estandarizadas. Esa es la lógica que está a la base de esa carrera docente. Toda la lógica de la certificación, toda la lógica de que el docente tendrá que certificarse ante un ente externo, que jamás pisará la escuela donde el docente trabaja, ojo con eso. Quien va a certificar al docente es un ente que estará a lo mejor a 500 kilómetros donde el docente trabaja, va a mirar unos papeles y va a certificar que ese docente es de un nivel o de otro. Entonces, al estar tan descontextualizado de lo que es el verdadero trabajo docente, y le agrego, permítame un segundo para agregarle otro elemento central. El foco para progresar en la carrera docente no está en el trabajo de aula, está en las pruebas que hay que rendirle a ese ente externo. Y eso es un tremendo error. Por lo tanto, nosotros creemos que esa carrera docente hay que cambiarla. Será vía derogación, será vía modificación de la ley en sus aspectos más profundos, pero esa va a ser nuestra lucha en los próximos tiempos. Nosotros vamos a plantear con argumentos Mario, por qué creemos que hay que cambiarla. ¿Deben ser evaluados o no deben ser evaluados? Los profesores, se hace, yo no sé lo que está implícito en su pregunta, si acaso los profesores nos negamos a la evaluación. Los profesores no nos negamos a la evaluación, de hecho llevamos varios años en eso. La pregunta es, ¿qué se evalúa? ¿Quién evalúa y cómo se evalúa? Y eso es lo que está mal enfocado en este caso en el sistema chileno. Nosotros estamos de acuerdo en que hay una ponderación de distintos aspectos que hacen al buen trabajo docente y que producto de esa ponderación de esos distintos aspectos haya una jerarquización de un nivel u otro y el profesor pueda ir pasando. Por ejemplo, le voy a poner, yo he repetido este ejemplo, a lo mejor quien ha visto más de una entrevista va a creer que estoy medio majadero, pero si un profesor hace un magíster o un doctorado, en esta carrera docente que se acaba de aprobar no le vale nada, nada. Le vale solo la prueba que se da ante este ente externo, lo cual a nosotros nos parece una aberración. O sea, si hay algo que hay que estimular en el desarrollo docente es el perfeccionamiento, es la actualización permanente, es que el profesor suba de nivel académico. Eso no tiene valor, solo tiene valor la prueba externa. No tiene valor en la certificación de la carrera docente la opinión de los jefes directos del profesor, su director, su jefe de unidad técnico-pedagógica. No tiene valor. No tiene valor lo que piensan los pares del trabajo de un docente. No tiene valor lo que piensan sus apoderados. Mario, ¿qué haría usted con los malos profesores? Pero ¿cómo hay que evaluarlo? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cuál debería ser el sistema de evaluación? Porque parece que hay un reproche al sistema que tiene la ley, pero hay un reconocimiento de la necesidad de la evaluación. Hay que reconocer... ¿Quién tiene ese reconocimiento? Claro. Le pregunto. O sea, por eso digo. Porque hay profesores que son malos. Hay periodistas que son malos, hay profesores que son malos, hay médicos que son malos, hay futbolistas que son malos, hay panelistas que son malos. En toda actividad. Pero a mí me echan si soy mala periodista. Bueno, ¿qué pasa con los profesores malos? ¿Usted cree, Pilar, que a los profesores no los echan? En los últimos años, ¿cuántos miles de profesores han sido despedidos por distintas razones y la mayoría de los casos arbitrarios? Despidos arbitrarios. O sea, a la base de su pregunta está implícito una falsa idea de que los profesores tenemos inamovilidad en los cargos. Eso no es verdad. No es verdad porque si no,
las plantas docentes siguen exactamente igual que hace 10 años, y en 10 años la planta docente ha disminuido dramáticamente en el sector municipal. Ya, pero sobre Por lo la tanto, pregunta, no hay inamovilidad. Pero sobre la pregunta, el reconocimiento implícito es que se necesita una evaluación. El reconocimiento que nosotros hacemos es que es necesario ponderar, llámele evaluar, llámele ponderar, podemos usar términos. ¿Por qué le cuesta tanto usar el verbo evaluar? Porque, ¿sabes por qué? Porque se entiende evaluar como rendición de una prueba. Y es un error eso. Es un error suponer que la evaluación del buen trabajo docente se remite únicamente a una prueba de conocimiento, que es lo que está a la base de esta carrera. Lo que nosotros necesitamos es ponderar si el profesor se ha perfeccionado, si el profesor cómo cumple sus funciones, ponderar la experiencia también, ponderar sus publicaciones, ponderar su trabajo colaborativo con sus pares, ponderar qué opinan sus pares, qué opinan sus jefes, su trabajo, una ponderación de distintos aspectos debe ser la base de lo que hace un desarrollo profesional docente, y a partir de ahí decir este profesor tiene derecho a un sueldo mejor, porque hizo un magíster, porque lleva tantos años de experiencia, porque ha cumplido todas estas funciones y lo ha hecho bien. O no porque cumple con los requisitos. O claro, o lo contrario. Hay harta pregunta, Mario Aguilar. Sergio Melnik. Yo en primer lugar quiero decirte que me alegró mucho tu elección. Porque vi tu currículum, vi todas las cosas que me parece que tienes el peso específico para hablar de educación, cosa que no se lo reconozco ni se lo reconoció nunca Gajardo, que me ha parecido siempre que no tenía el peso específico para hablar de educación. Y lo que me gusta de esto es que finalmente vamos a poder hablar de educación, no solamente de organización y de plata y cosas, porque todo eso está, la evaluación depende de lo que entendamos por educación en este caso. Y yo en lo personal quiero decirles que estoy totalmente contrario a la evaluación. A mí no me parece que sea necesaria la evaluación. A mí lo que sí me parece importante es que cada director evalúe a sus académicos. Y que tenga un juicio sobre si son buenos o malos comisarios Vilar. Y si un buen director siempre va a hacer la cosa y los va a conocer uno por uno y va a saber qué necesita para actualizarse. Pero contrario a la evaluación. Yo soy contrario a la evaluación estandarizada. Yo estoy de acuerdo con él que en base a qué evaluamos, en base a unas pruebas que son centralizadas, homogéneas. Al tipo de evaluación. Pero yo no soy partidario de la evaluación total igualitaria para todos, como sí a la salida. A la salida tienen que cumplir estándares mínimos que lo hacen. Pero ser evaluados todos los años. ¿Por qué los abogados no son evaluados todos los años, ni los economistas son evaluados, ni los periodistas? Son evaluados por sus jefes. Y sus jefes tienen las herramientas para mirarlo y lo que yo espero es que se hable de educación. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que es calidad de educación en el siglo XXI? Esa es la pregunta que tenemos que hacer cuando te pasan cosas que no pasaban. Nosotros tenemos una educación que se parece a la educación del siglo XIX. Que le enseñamos a los niños cosas que me enseñaban a mí. Yo tengo un hijo que salió hace 5 años del colegio y le enseñaban las mismas cosas que me enseñaban a mí. Oye, Pato, complementate que conteste. Claro, porque creo que puedo ir en la misma línea que Sergio. Michelle Bachelet llegó al gobierno con su gran caballo de batalla era una reforma educacional. Tú eres profesor, tienes una idea de la educación. Me sumo a la pregunta de Sergio. ¿Qué es una buena educación? Y la segunda, pero que es la que le agregaría, es ¿qué hizo mal? ¿Qué se hizo mal en esta reforma? ¿Y qué es lo que tú harías en el futuro para reconducirla? Hay distintos aspectos de lo que se está preguntando. Voy a tratar de sintetizar. Primero, calidad de la educación no es lo que se ha hecho en Chile por 30 años. Eso. La idea... Partamos por ahí. Sí, pero para allá voy. La idea de que calidad de la educación es igual a un rendimiento en una prueba estandarizada es una brutalidad enorme que se ha cometido en la educación chilena. Esta obsesión por los rendimientos en los CIMSE, en la PSU, que aunque tiene otro objetivo que el ingreso a la universidad, finalmente se transforma en otra obsesión. Esta obsesión por los rendimientos y la competencia, los rankings, que llegó al sumum de los sumum cuando se semaforizó los colegios, pero que un semáforo implícito sigue vigente, digamos, le ha hecho mucho daño a la educación. Porque finalmente la educación ha consistido en los últimos años en adiestrar para esas pruebas estandarizadas. Eso no es. Ha sido entrenamiento, no educación. Eso es adiestramiento y entrenamiento para el rendimiento, porque eso depende del futuro de la escuela, el sueldo de los profesores, el futuro de los niños, etcétera, etcétera. La educación tiene una primera y gran finalidad, que es formar buenas personas. Esa es la primera y gran finalidad de la educación, y eso en un sentido integral del término. Buenas personas son personas creativas, críticas, inteligentes, solidarias, sanas, con responsabilidad social, y como consecuencia de formar buenas personas tú vas a tener personas más productivas. Pero en Chile nos ha interesado únicamente la cosa productiva, el rendimiento, todo esto que viene del mundo productivo, del management. Todo lo que se puede medir. Todo lo que se puede medir, entendiendo y creyendo que eso es buena educación. Y tenemos un desastre social. Porque cuando hablamos
en otra parte del noticiero, acá se va a hablar de delincuencia, se va a hablar de drogas, se va a hablar de alcoholismo, se va a hablar de femicidio, se va a hablar de un montón de problemas sociales enormes. Y nunca nos preguntamos frente a esos problemas qué está pasando con la educación o qué se ha hecho con la educación en las últimas décadas. Y esa estandarización brutal ha reducido la educación finalmente a un aspecto muy pequeño y muy parcial. Nuestros niños, déjame terminar una idea, nuestros niños cada vez juegan menos, cada vez hacen menos deporte, cada vez cantan menos, cada vez pintan menos, porque todo es el SIMPS y esa brutalidad del rendimiento de las pruebas estandarizadas. Entonces, la culpa la tiene la PSU. La PSU, el SIMPS también. Es un embudo. Pero claro, pero el SIMPS está orientado. La PSU es un embudo porque tienen que pasar todo, que es absurdo. Entonces las educación médica básica son fábricas para pasar esa prueba. Exactamente. Tú le sacas esa y eso prueba, no es educar. Y aparte aparece la diversidad. Los adultos no pueden seguir las instrucciones para hacer una mamadera. Como quieran. También, tú empiezas a medir las cosas porque cuando en un país el 60% de las personas adultas no pueden seguir las instrucciones escritas para hacer una mamadera, según los test. Yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, aunque esos informes son bien discutibles, de repente se sacan unos informes que no tienen mucho sustento. Yo leí un poco de eso. Que es así, que la capacidad de los adultos chilenos hoy día es muy básica. No, es muy básica, no son sin duda. capaces de seguir instrucciones. Pero tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Con ese estado de la educación. ¿En qué se equivocó la reforma de Bachelet? Para volver a lo que te preguntaba. Bueno, la reforma de este gobierno no cumplió con su promesa principal, que fue cambiar el paradigma de la educación. Habría que recomendarles que leyeran el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, donde se acuña el concepto. Paradigma es modificar un paradigma es modificar la base estructural de un modelo de un ¿Porque sistema. no sabían? ¿Porque se quedaron cortos? ¿Porque no tienen idea de lo que están hablando? Yo creo que no tuvieron la convicción de cambiar el paradigma. Entonces lo que apostaron finalmente fue a un retoque, a un maquillaje, a una modificación, a una manito de gato del modelo educacional de mercado, este modelo economicista que yo no comparto, que los profesores en general, en una amplia mayoría no compartimos, que los estudiantes, ni los académicos, ni el mundo social de la educación, aquello por lo que luchamos en el 2011, 2012, 2013, que fue el gran boom de la movilización por la educación, eso, y que la promesa fue cambiar el paradigma, es decir, cambiar las bases estructurales del modelo educacional de mercado, eso no se ha cambiado. Pero y por lo tanto, pasa que tú le pones un apellido que es innecesario. ¿Cuál es el apellido innecesario? El de mercado. Entonces, lo que hay que cambiar es el paradigma de educación, que contiene una parte de mercado, que contiene una parte del otro, que contiene una parte del otro. Pero cuando tú le pones restricciones al tema de la educación, es como en la economía se fija fijar el precio y la cantidad, no se puede. Lo que queremos es cambiar el paradigma, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero... ¿Por qué le pones restricciones? Sí, perdóname, Sergio. Justamente esa es la discusión que queremos tener, que las categorías económicas no aplican en educación. Pero nosotros hemos estado absolutamente contaminados en el discurso educacional de categorías económicas que han dañado la educación. Son ciencias distintas las ciencias económicas que las ciencias de la educación. La educación. Tienen categorías distintas, finalidades distintas, enfoques distintos. Sí, es así. Yo te digo que es así. Tú quieres segmentar la realidad y decir, la economía llega hasta acá, la política... No es así. Todo tiene política, tiene ideología, tiene economía. Está bien, en términos generales todo es un todo. Está bien. Nos quedan 30 segundos. Pero si estamos hablando de... La educación mueve una cantidad de recursos enormes y es una inversión, la mejor de todas las inversiones. Pero déjame decirte que la pedagogía y la ciencia de educación tienen un cierto enfoque y una cierta concepción epistemológica que se puede complementar con categoría económica y no a la inversa. Y lo que ha ocurrido en la educación chilena es una creencia. Es verdad que es complicado. No es una creencia, ¿por qué? Los criterios económicos enteramente. Es que la pregunta no es si lo dejas entrar o no, la pregunta es hasta dónde llega esto, hasta dónde... Pero no puedes sacar la economía de una cosa que mueve el 10%. Está bien, si tienes que pagar sueldo, no puedes sacar la economía. Oye, es una inversión más importante que hace una persona. Muchísimas gracias por provocar este debate, por ayudarnos en esto y por aceptar nuestra entrevista y nuestra invitación esta noche. No, fue un gusto venir para acá. Mario Aguilar, el futuro presidente del Colegio de Profesores, esta noche en En Buen Chile. Nos vamos a hacer una pausa, pero vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores esta noche. Si crees que nuestros debates hilamos demasiado fino, todavía no has visto nada. Les presento el Acer Swift 7, el notebook más delgado jamás creado, con solo 9,98 milímetros de grosor y 1,12 kilos de peso. Su elegancia y autonomía, superior a las 9 horas, lo convierten en tu mejor compañero de viajes y de negocios. Sí, 9 horas, Jorge Burgos, ya que maximiza en la productividad y el entretenimiento. Nuevo Acer Swift 7, el notebook más delgado jamás creado. Hacemos una pausa y volvemos en Buen Chileno a la vuelta de la pausa. Esta semana
no se pueden perder en el menú de la felicidad. Vamos a tocar un gran tema que es el hambre emocional. Y para ello estamos con una experta y psicóloga clínica, Carolina Garín. Yo les voy a enseñar a diferenciar entre el hambre biológico, corporal y el hambre del alma. Maravilloso. Y vamos a hacer un kitsch de habas y vamos a terminar con este maravilloso. Mira qué cosa más rica, un cheesecake. ¿Saben de qué? De tumbo. ¿Qué es el tumbo? Lo van a conocer en el menú de la felicidad. Disfrutar de la pequeña casa en la pradera es recordar un tiempo en que los hijos obedecían a la primera. Estás celoso por no estar en el club. Yo no estaría en el club por todos los caramelos del mundo. Eso fue lo que dijiste. Basta, ¿qué está pasando aquí? Nada. Creo que sí pasa algo. Digan, ¿qué sucede? Por eso nos encanta verla. Laura y su amiga Nelly se portaron mal con Ana. La pequeña casa en la pradera, de lunes a viernes, 19:15 horas, por el 13. Canal oficial de la Copa FIFA Confederaciones. ¿Sabes lo que es esto? Yo tampoco las conocía. Son las samosas y son típicas de la India. Si quieren saber cómo se hacen, no se pueden perder el próximo capítulo de En Casa se come mejor. Domingo a las 10 de la mañana por las pantallas del 13C. Un beso. Porque solo estuvo en el 13. Y en el 13 la volverás a ver. Somos el canal oficial de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. El 13. Jugamos con el corazón. ¿Y la podremos tocar? Nosotros no, pero los muchachos van a hacer todo lo posible. Esta semana en Síntoma Chilensis descubriremos la maravillosa dupla que hacen la anatomía y el movimiento, y cómo el esqueleto, el sistema nervioso, los músculos y las articulaciones se unen para lograr la gran tarea de mantenernos en movimiento. Aprenderemos a cuidar de estos sistemas y prevenir enfermedades que pueden afectarlos. Conoceremos la historia de la doctora Claudia López, quien sufrió una grave parálisis en su rostro. La Copa Chile MTS se vive con pasión en el 13. Colo-Colo ya dio un gran paso hacia la final, pero en Católica saben que nada está escrito. Y este miércoles, a las 19:45 horas, sabremos cuál de los dos se convierte en finalista. Colo-Colo versus Universidad Católica, con los relatos de Claudio Palma y los comentarios de Juan Cristóbal Guarelo. Y este miércoles, 19:45 horas, por el 13. Canal oficial de la Copa FIFA Confederaciones. Pensaba en algo que dijo su mamá. ¿Y qué dijo mi mamá? Que alguien le robó la hacienda a su hermano. Ese hombre fue mi mejor amigo. Tu madre estuvo perdidamente enamorada de él. Victoriano vive en un mundo salvaje. Espero que nunca me defraudes. Si no te pones las pilas, el veterinario va a terminar por quedarse con Diana. Y va a hacer lo que sea por defender a su familia. Con Victoriano Santos y sus amazonas, nadie juega. Las Amazonas. De lunes a viernes, después de Tele 13 tarde. Por el 13. Canal oficial de la Copa FIFA Confederaciones. Renueva tu notebook con Acer e Intel. Está presentando En Buen Chileno. Última parte de En Buen Chileno esta noche por la pantalla del 13, transmisión conjunta con Tele13 Móvil y Tele13 Radio. La joyita de la semana es nuestra última sección. Pilar Molina, ¿cuál fue en tu opinión la joyita de la semana? De que el Sename no tiene ninguna mejoría de presupuesto para los hogares residenciales privados. O sea, a pesar de todo el drama que hemos visto este año, no pasó nada, nada. Ellos van a recibir el 0.5% de recursos adicionales. Tienen más exigencias hoy día, se les duplicaron las exigencias a los hogares residenciales privados, que tienen el 90% de los niños, el 95%, y sin embargo la misma plata, lo cual muestra que al final, en el momento de poner los pesos,
Con ello tú manifiestas las prioridades. Los niños en este país no son prioridad. Los Pato niños Fernández. desprotegidos. Pato Fernández, la joyita de la semana. Que aparece una nueva posibilidad de acuerdo de paz en Colombia y que ojalá esta vez que se suman muchos más a esta opción, se suma Pastrana, se suman las iglesias cristianas, no se vea obstaculizada por intereses políticos pequeños del señor Uribe, que hasta aquí ha hecho muy difícil el conseguir la paz en ese país. Sergio Melnik, por primera vez la joyita de la semana. Sí, yo creo que la joyita de esta semana para mí es algo que yo lo encuentro insólito y no inédito, que es las declaraciones de Boric. Y Boric dice textualmente, a raíz de su participación en la huelga de Sodimac, dice, es verdad que la Constitución lo dice, pero también es verdad que yo no la voy a respetar. Entonces, si los que hacen las leyes no respetan el Estado de Derecho cuando se porque empieza se supone que los parlamentarios no pueden interferir en conflictos. Los parlamentarios juran por la Constitución. Sí, no, pero además en ese caso pero es un detalle, ¿no? Claro, es un tremendo, pero cuando si no le gusta, que cambie la ley, pero mientras esté la ley tiene que obedecerla, y eso es lo que deteriora los estados de derecho y finalmente las democracias. Entonces, lo que digo de Boric es inaceptable y debe ser repudiado fuertemente por alguien que hace la ley, porque entonces las leyes que él hace yo me siento en derecho a no respetarlas. A veces me parece grave. Jorge Burgos, la joyita de la semana. No, es que los parlamentarios al momento de prometer jurar lo hacen para el fiel cumplimiento de la ley y la Constitución. Yo creo que la joya de la semana es una polémica que se viene, que es el tema de la migración en Chile, y particularmente del estatuto que establece las normas de migración. Yo escuché hoy día en Tele 13 algunas declaraciones bastante populistas de algunos diputados, particularmente una diputada de Renovación Nacional del Norte, y creo que corremos un riesgo, porque si hay algún pasto seco para el populismo, y en Chile se ha puesto bastante más populista, es este. Y creo que es bueno que el gobierno, que tiene un proyecto de ley bastante avanzado, lo mande a la discusión, que desde luego es un proyecto mucho más amigable que la draconiana ley que se aplica en Chile desde 1976. O sea, lo que salga va a ser mejor. Y que no podría ser, porque la actual ley no pasa ningún rasero internacional. Jorge Burgos, muy buenas noches. Pilar Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pato Fernández, que se va a Cuba, efectivamente se va a Cuba a hacer un reportaje. Y Sergio Melnik, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los cuatro. Buenas noches a ustedes que nos acompañaron en esta edición de En Buen Chileno. Ya decía que transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Van a Aeroflot. Se van un Antonov. Si existiera todavía.